Saludos queridos oyentes, mi nombre es Alexis Bullón y hoy les tengo el placer de compartir este espacio con El Rincón del Lector. Yo soy un estudiante del cuarto de secundaria de la institución Leoncio Prado, de la región de Huánuco, y estoy emocionado por ser parte del concurso Mi obra favorita, El Perú Lee. Y les doy la bienvenida a mi podcast en donde nos sumergiremos en una obra literaria de manera sencilla y accesible, especialmente para nuestro público juvenil. No necesitas ser un apasionado de la lectura para disfrutar y comprender lo que discutiré a continuación. Hay muchos casos donde jóvenes sufren de maltrato y violencia y ellos se callan. Pero ahora veremos una obra que se titula Los gallinazos sin pluma. Este libro ha motivado a muchos jóvenes a sumergirse en la lectura, logrando transmitir uno de los principales objetivos del habilidoso autor. Ahora hablemos un poco del autor, que se llama Julio Ramón Ribeiro. Julio Ramón Ribeiro nació un 31 de agosto de 1929 en Lima, Perú. Su fallecimiento fue un 4 de diciembre de 1994 en Lima, Perú también. Las ocupaciones que él tenía era ser escritor, ser periodista y un diplomático. Dentro de sus géneros literarios está el cuento, la novela, el ensayo, el teatro y el diario personal. Y su vida y su información, pues hablemos un poco. Julio Ramón Ribeiro nació en una familia de clase media en Lima. Estudió en Derecho y Letras en la Universidad Católica del Perú. Dentro del contexto histórico de los gallinazos sin pluma, nace en un Perú marcado por la pobreza urbana, la desigualdad social y el abandono estatal. El cuento refleja con un lenguaje crudo y directo la dura realidad que vivían muchos niños en los márgenes de la sociedad limeña. La obra denuncia desde la ficción las consecuencias humanas de la injusticia y la marginalidad. Dentro de el lenguaje que emplea la obra, Ribeiro emplea un lenguaje especializadamente realista y coloquial que busca reflejar con fidelidad el ambiente marginal y la voz de sus personajes. Sus características principales son el registro popular y sencillo, regionalismo y modismo, y un tono descriptivo crudo. Em, eh, Además, la historia relatada desde la perspectiva narrativa en tercera persona. El tema principalmente se basa en la explotación y miseria infantil en contextos de pobreza extrema. La obra aborda cómo la pobreza puede deshumanizar a las personas al punto de convertir a los más vulnerables, en este caso a los niños, en víctimas de abuso y explotación, incluso por parte de su propia familia. Dentro de la estructura, la obra Las gallinas sin pluma de Julio Ramón Ribeiro presenta una estructura narrativa clásica, compuesta por tres principales, que es el inicio, el nudo y el desenlace. El cuento sigue una orden lineal cronológico, ya que ya lo había mencionado, es inicio, medio y final. Tiene un clímax claro, el momento en el que el cerdo hiere al abuelo. El final es cerrado, pero deja un espacio a reflexionar, a reflexión social y moral. Ahora hablemos de las deducciones en base a figuras literarias y personajes. En la metáfora,
En el título del cuento, Los gallinazos sin pluma, es una metáfora que se deduce como compara a los niños con gallinazos, que son aves carroñeras por su tarea de buscar comida en los desperdicios, que no tienen plumas. Sugiere que están desprotegidos, indefensos y aún no desarrollados. Son niños, lo que intensifica la crítica a la miseria y el abandono infantil. Mientras que en la ironía, el cerdo, símbolo de la ganancia y la codicia para Don Santos, termina atacándolo. Se deduce que hay una justicia irónica. La avaricia y el maltrato regresan al abusador. El cerdo criado con el sufrimiento de los niños se vuelve su castigo. Eh, la descripción de los niños cubiertos de suciedad con los pies heridos y temblando de hambre, se deduce, se deduce la exageración no busca solo conmover, sino impactar al lector y mostrar lo extremo de la situación de los niños trabajadores en la pobreza urbana. Ahora hablemos un poco de las deducciones a partir de los personajes. Enrique y Efraín, ellos son los niños. Se deduce eh, que presentan la infancia abandonada, víctimas de una sociedad indiferente. También simbolizan la resistencia silenciosa y la solidaridad fraterna, ya que cuidan entre ellos pase al maltrato. Don Santos, que es el abuelo, se deduce que es la figura de un adulto corrompido por la ambición, capaz de explotar a sus propios nietos. Representa el deterioro de los valores familiares cuando se vive en extrema pobreza. Es también una crítica a los explotadores que viven a costa de un sufrimiento ajeno. Ahora vamos con el cerdo, que se llama Pascual. Aunque es un animal, juega un papel crucial. Es el motor del conflicto, ya que es un símbolo de una economía informal basada en el reciclaje de residuos y el instrumento del destino que devuelve el castigo del abusador. Dentro de mi valoración sobre la obra Los gallinazos sin pluma, me ha parecido profundamente impactante y conmovedora, a través de una historia breve pero intensa. Julio Ramón Ribeiro logra mostrar una crudeza, una realidad que, aunque parezca lejana, sigue existiendo en muchos lugares. La explotación infantil, la pobreza extrema y la indiferencia social. Me impresionó mucho cómo el autor utilizaba a personajes como Enrique y Efraín para representar la inocencia y el sufrimiento de tantos niños que en lugar de jugar o estudiar, tienen que sobrevivir entre la basura. La figura del abuelo Don Santos, que causó rechazo por su crueldad, pero también me hizo pensar en cómo la miseria puede destruir los vínculos familiares y deshumanizar a las personas. Ahora voy a dar un poco de unas recomendaciones a base de la obra que Los gallinazos sin pluma. Tienes que valorar la educación que te dan. En la obra los niños no pueden estudiar por estar obligados a trabajar. Em, y te recomiendo aprovecha la oportunidad de estudiar, ya que la educación es una herramienta clave para salir de situaciones de injusticia y construir un mejor futuro. También sé solidario y empático. Enrique y Efraín se cuidan mutuamente a pesar del sufrimiento. Te recomiendo apoya a tus amigos, compañeros y familiares en momentos difíciles. La empatía y la solidaridad fortalecen nuestras relaciones y mejoran la sociedad. Formar conciencia social. Ribeiro quiere que el lector piense en los sectores olvidados. Te recomiendo, infórmate, participa y contribuye a tu comunidad. Ser un joven consciente es dar el primer paso hacia el cambio. Bueno, queridos oyentes, este fue el final de esta linda y hermoso camino sobre nuestra obra literaria favorita, Los gallinazos sin pluma.
donde logramos destacar los datos más relevantes para una mejor comprensión y análisis. Por último, te invito a leer esta obra y a compartirla con otros amantes de la lectura. Esperamos que mi podcast haya sido de su total agrado. Y sin más que decir, me despido. Gracias.